Feliz sábado y bienvenidos nuevamente a Sola Escritura. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Hoy nos presentará palabra de Dios el hermano Frederick Altimiras. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal hermanos? Un placer de nuevo estar con vosotros aquí en esta mega campaña del canal El Clamor de Medianoche. Doy las gracias de nuevo por haberme invitado en su momento para poder tener unos temas y compartirlos con todos vosotros. En esta ocasión vamos a tener mi cuarto tema en esta campaña y tiene relación obviamente con los otros tres presentados anteriormente, especialmente con los temas 1 y 2. ¿Qué vimos en el primer tema y en el segundo? Pues vimos lo siguiente y vamos a numerarlo brevemente. Vimos que la lluvia tardía es el mensaje de justicia según la justicia y este viene enteramente del cielo, no tiene ninguna pizca de levadura humana, nada podemos añadir al mensaje ni quitarle, nada podemos decir a Dios que nos tome para recibir esta lluvia tardía, para recibir esta justicia que proviene del cielo. Vimos que esta justicia es personificada por el Espíritu Santo, el instructor en justicia. Vimos que la lluvia tardía es un mensaje, es un maestro, un instructor en justicia que lleva un mensaje, y vimos que este mensaje es el mensaje de la justificación por la fe. Vimos que esto es también el fuerte pregón. Por tanto, juntándolo todo, tenemos que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del instructor en justicia, es el mensaje de la justicia de Cristo que viene directamente del cielo, enteramente del cielo, y este es el fuerte pregón al mundo, es el mensaje final al mundo. Vimos que este mensaje de la justificación por la fe no es una mera explicación de la justicia de Cristo, sino que es enmarcado en el mensaje en el marco del año 1888, donde el Señor, según palabras de Ellen White, envió un preciosísimo mensaje a los pastores Waggoner y Jones. ¿Para qué? Para que dieran este mensaje al pueblo y de ahí se derramara a todo el mundo, de ahí empezara el fuerte pregón. Eso también lo vimos o lo comentamos, no sucede así por causa de el orgullo y la incredulidad de los líderes adventistas de aquel momento. Y esa incredulidad, ese orgullo, esta oposición directa al mensaje y a los mensajeros hizo que el pueblo, el hermano común, siguiera el consejo o siguiera la opinión, siguiera la estela de esos líderes que se equivocaran tan grandemente en aquel momento. Eso es una gran lección para nosotros, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos hace aceptar o rechazar mensajes? ¿Aceptamos mensajes porque son verdad o porque los dice alguien en quien confiamos o que nos cae bien? ¿Rechazamos mensajes porque son falsos o porque alguien que nos cae bien o alguien que sabe mucho, que nosotros tenemos en gran estima, también lo rechaza? La pregunta que debemos hacernos todos cuando recibimos una luz o leemos algo en la Biblia o escuchamos un sermón es decir, ¿esto es verdad? Si no es verdad, según la palabra de Dios, desechémoslo, pero si es verdad, aceptémoslo. Diga quien lo diga, opine quien opine. ¿Y cómo podemos llegar a la verdad? El Señor lo dijo, la verdad os hará libres, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo que conoceréis la verdad. Con lo cual, en todo tema que tengamos dudas o que no sepamos si es cierto o no, ¿qué debemos hacer? ¿Ir al hermano? ¿Ir al amigo? ¿Ir al predicador de confianza? No. Ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿eso es verdad? Tú prometiste que conoceríamos la verdad, con lo cual, Señor, dame esta luz, dame de tu espíritu para saber si esto es verdad o no es verdad. Esta es la actitud correcta, esa es la actitud bereana. Vimos también que muchas personas actualmente que están estudiando el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje de 1888, todo lo acontecido ahí, en realidad no van a las fuentes originales, no leen los escritos de Waggoner y Jones y en sus exposiciones se basan en criterios de otros. Leen libros escritos por otras personas comentando lo que sucedió en 1888, en qué consiste este mensaje, y a partir de ahí lo hablan de una manera
o de otra. Vemos personas que sí aceptan el mensaje de la justicia por la fe, pero rechazan la naturaleza humana de Jesús predicada ahí y que se encuentra obviamente literalmente en la Biblia de esta manera. Vimos que algunos hermanos también aceptan quizá la naturaleza humana de Jesús, el tema de la justicia de Cristo, pero el hecho de que Jesús ya era hijo antes de venir, eso no lo aceptamos. Con lo cual, aquí vemos, ¿no?, gente que dice hablar de Minneapolis, del mensaje de la justificación por la fe, pero que rechaza un u otro punto. Y este mensaje, como hemos visto y he comentado, o se acepta entero o no se acepta. Es un mensaje preciosísimo enviado por Dios a los mensajeros Waggoner y Jones, con lo cual esa justicia, con todo lo que ello conlleva, o la recibimos enteramente tal y como Dios nos la da, o no la aceptamos. Nada de nuestra propia opinión, nada de nuestra argumentación puede influir en esto. Si queremos que Dios tome algo nuestro para añadirlo a esa justicia, jamás recibiremos la justicia de Dios. Y de eso vamos a hablar en el tema de hoy, cómo se recibe la justicia de Cristo. Veremos que es un tema cortito, un tema muy simple, pero de vital importancia. Y quizá nos daremos cuenta de que nosotros no actuamos así, con lo cual será toda una luz, ¿no?, un conocimiento para que cambiemos nuestro proceder con el Señor, porque recibir la justicia de Cristo es muy sencillo, pero hace falta algo que veremos a lo largo de este tema. Fijaros, vamos a empezar. Vamos a leer primero, por eso antes de empezar voy a hacer una pequeña previa. He sacado de la predicación número 15 del año 1893, en la Conferencia General del año 1893, un extracto que dijo el pastor Jones delante de toda la gente reunida ahí. Y vamos a ver cómo tenemos que leer la Biblia, ¿no?, la importancia de cómo tenemos que leer la Biblia y nuestra condición. Porque Lucas 8:18 nos dice, mirad pues cómo oís, cómo oímos los mensajes. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo leemos las citas del Espíritu de profecía? ¿Cómo escuchamos los sermones? ¿Cómo leemos quizá textos bíblicos que nos envían los hermanos? ¿Los leemos bien? ¿Lo escuchamos bien? ¿Estamos en la condición correcta? Porque fijaros, ahí aparece unos extractos del hermano Starr, que estaba en Australia, que dijo algo sobre Elena White, sobre unas palabras que le comentó Elena White. Y vamos a leerlas porque son de suma importancia y me gustaría que lo tuvierais presente a la hora de escuchar este tema y los anteriores que presenté, al igual que todos los temas de esta campaña o todos los temas que podáis oír o leer en vuestras vidas. Fijaros, dice así: Elena White vio que los ángeles, 10.000 veces 10.000 y miles de miles, rodeaban al pueblo de Dios reunido en asamblea alrededor del monte, y estaban sobre ellos, configurando así un tabernáculo viviente, del que quedaba excluido cualquier ángel malo, a fin de que ni una sola palabra pronunciada por Jesús resultara alterada en ningún respecto, y para que ningún alma fuera afectada por ninguna sugestión, duda o maldad. Aquí vemos en el monte Sinaí que había un tabernáculo viviente de ángeles que rodeaban al pueblo para que todas las palabras pronunciadas por Jesús fueran realmente entendidas, que no hubiera ninguna duda o maldad, ninguna influencia de los ángeles malos. Y fijaros que dice ya en tiempos más actuales también: en un testimonio tardío, dado a una persona aquí, a la hermana se le prohibió entregárselo en forma escrita, debiendo leerlo personalmente, debido a que los ángeles impíos están a la obra a fin de sustituir por otras las palabras escritas. Se pronuncian otras palabras en sus oídos, de forma que entiende un significado exactamente opuesto al designado por Dios. Fijaros, no sé si os ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado varias veces y sé de hermanos que también. Uno está predicando un cierto tema, cualquiera que sea, termina la predicación y ves que los hermanos no han entendido nada. O no es que no hayan entendido nada, sino que han entendido cosas que uno jamás ha dicho. Cosas que son opuestas muchas veces a lo que uno ha dicho. Con lo cual yo varias veces me preguntaba, ¿pero cómo puede ser? ¿Será que lo estoy explicando mal? Luego veía el vídeo y digo, no, está todo muy claro, los textos, las citas, lo que yo digo, que intenta ser siempre poco. Y resulta que se entiende una idea completamente diferente. O incluso en ciertos temas decir, ¿pero dónde dice eso que dices? Y yo quedarme en blanco, ¿no? Diciendo, bueno, pero he mostrado un montón de citas y textos que dicen literalmente exactamente esto que digo. ¿Cómo puede ser que la pregunta al final del tema sea, ¿dónde dice esto que comentas, ¿no? ¿Acaso no has visto la diapositiva? Pues eso, y cuando leí esta predicación de The Jones, pues lo resolví, ¿no? Hay ángeles malos actuando, confundiendo las palabras que uno oye como oyente, porque no está en una condición espiritual correcta. O incluso leer textos bíblicos y llegar a conclusiones ajenas a estos textos. ¿Por qué?
pervertirlos de tal forma que se acaba llegando a una conclusión opuesta a la que dice el texto. ¿Por qué? Porque Satanás y sus ángeles están actuando sobre las mentes no consagradas y por eso hay tantas opiniones de todo, por eso hay tantas denominaciones, por eso hay tantas luces, por decirlo así, totalmente pervertidas que nada tienen que ver con la Biblia. Por eso a veces hay reacciones tan sorprendentes en muchas personas, en muchos hermanos. Es por eso, porque no tienen los ángeles guardándolos. ¿Y cómo los ángeles te van a guardar? Por estando conectado con Dios, estando unido a Dios, si entregas tu yo completamente al Señor. Porque si no, vas a querer poner de tu levadura. Tu mente no será la de Cristo, estarás en tu propia mente carnal. ¿Y ahí quién actúa? Satanás, obviamente, y sus ángeles. Con lo cual, tenedlo en cuenta. Escuchad bien este tema, escuchad bien todos los otros temas que escuchéis en vuestra vida y sobre todo entended lo que aquí se dice, ni más ni menos. Entended los textos y las citas tal y como se dicen, lo que está ahí escrito. No cambiéis palabras, no entendéis otras palabras, no añadáis significado a lo que está literalmente escrito, porque ahí ya hay levadura humana y hay problemas, ahí ya se distorsiona todo. Con lo cual, habiendo hecho esta previa, que me parece realmente interesante porque, como os digo, yo ya lo he vivido en persona, esto de sorprendente, dices algo y entiendo lo opuesto, ¿cómo puede ser? Por la actitud humana y también por la obra de los ángeles sobre estas personas, los ángeles malos y la falta de obra de los ángeles buenos, haciendo un círculo alrededor, ¿no? Para que se entienda exactamente todo bien. O tenemos al Espíritu Santo ayudándonos y los ángeles del Señor, o tenemos a Satanás y sus ángeles. No hay de otra. Vamos a empezar el tema, por eso vamos a leer una cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 465. Vamos a empezar en el párrafo 1 y vamos a seguir leyendo hacia adelante. Nos dice así: como intercesor del hombre y su abogado, Jesús guiará a todos los que están dispuestos a ser guiados, diciendo: seguidme, hacia arriba, paso a paso, a donde brilla la clara luz del sol de justicia, porque no todos están siguiendo la luz. Algunos se están apartando del camino seguro, que a cada paso es una senda de humildad. Dios ha encomendado a sus siervos un mensaje para este tiempo, pero este mensaje no coincide en todos sus detalles con las ideas de todos los dirigentes y algunos critican el mensaje y a los mensajeros. Se atreven incluso a rechazar las palabras de reprensión que se les envían de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿De qué está hablando esta cita? Lo veremos en un momento, pero ya os lo avanzo. Está hablando de la controversia generada en 1888 de los dirigentes contra los pastores, Waggoner y Jones. Se levantan, que dice aquí, criticando al mensaje y a los mensajeros. ¿Y eso qué es? Criticar al mismo Santo Espíritu de Dios. Rechazan la luz que envía Dios por medio de su Espíritu. Se rechaza en este caso el mensaje del fuerte pregón, la lluvia tardía. Fijaros que sigue diciendo el siguiente párrafo. ¿Qué poder tiene en reserva el Señor para alcanzar a los que han rechazado sus amonestaciones y reprensiones y han considerado que los testimonios del Espíritu de Dios no provienen de una fuente más alta que la sabiduría humana? Claro, ¿qué poder tiene más para hacer el Señor? ¿Qué ha de hacer más el Señor para que la gente acepte un mensaje que proviene de Dios, que no tiene nada de sabiduría humana? En el juicio, ¿qué podréis ofrecer a Dios vosotros, los que habéis hecho esto, como excusa por apartaros de las evidencias que Él os ha dado de que Dios estaba en la obra? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay que decir, no? Nada, los frutos hablan por sí solos. No quisiera repasar ahora ante vosotros las evidencias dadas en los 2 años anteriores. ¿Cuáles 2 años? ¿Cuándo se escribió esta cita? En 1890. Lo veremos al final, está la referencia. Con lo cual, desde 1888 a 1890. Esta cita está en este contexto y hablando de aquello. No quisiera repasar ahora ante vosotros las evidencias dadas en los 2 años anteriores de la forma en que Dios ha obrado por medio de sus siervos escogidos. ¿Qué siervos? Waggoner y Jones. Pero ante vosotros está la evidencia actual de que Él está obrando y tenéis ahora la obligación de creer. No podéis desatender los mensajes de amonestación de Dios, no podéis rechazarlos o tratarlos livianamente, sino con peligro de experimentar una pérdida incalculable. ¿Qué nos dice aquí? Esos mensajes, este mensaje que tenemos obligación de creer. Si no queremos, por supuesto, no lo creamos, ¿no? Pero para ir bien, para no rechazar al Espíritu Santo, para no rechazar la lluvia tardía, porque este es el mensaje del fuerte pregón de la lluvia tardía, no hay otro, no hay más, bien haríamos en creer. Aquí dice, tenéis la obligación de creer. No hay otra salida, o creéis o no creéis. Si no creéis, estáis en el lado equivocado, haber rechazado a Dios, con lo cual
¿Qué conlleva esto en el juicio? Ha sido hallado falto. Si lo aceptáis, si lo estudiáis, si lo profundizáis, lo creéis y lo predicáis, entonces estáis en el camino correcto, porque es el mensaje final. Y si permanecéis fieles hasta el fin, ¿qué se dice en el juicio? Apto. ¿Cómo no? No puede ser de otra manera. Fijaros, vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a leer en Isaías 59, versículos del 4 al 6. ¿Qué pasaba ahí y qué pasa en nuestros tiempos? Dice así: no hay quien clame por la justicia, o en otras palabras, no hay quien predique la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Aquí que se dice claramente, no hay quien clame por justicia, no hay quien busque la justicia, no hay quien predique justicia. ¿Qué justicia? Ahora la veremos, la justicia que viene de Dios. En su lugar, que hay obras propias, justicia propia. ¿Y qué nos dice? Que incuban huevos de áspides. Nos dice todo de cosas sumamente negativas. Y que las obras propias no servirán para cubrirnos. Estamos completamente expuestos, estamos completamente cubiertos de trapos de inmundicia. ¿Cuál es la única ropa con la que nos debemos cubrir? La ropa, el tejido celestial de la justicia de Cristo. Eso es puro mensaje a la Odisea. Eso es el arrepentimiento de la odicense. Uno de los remedios es vestirse de la justicia de Cristo. Luego hay más, pero este quizás es el central, el más importante. ¿De qué sirve estar cubiertos de obras propias? ¿De qué sirve rechazar el mensaje de Dios y poner en él otro mensaje a causa de nuestros preconceptos y prejuicios y nuestro orgullo? De nada. Damos a qué lugar? Frutos de maldición, frutos diabólicos. No nos lleva por la senda correcta. Y preguntaba aquí, ¿no?, el Señor, no hay quien clame por justicia. Decía esto, no hay quien clame por justicia. Y ahora, ¿veis que ha de haber un reavivamiento? Hacen falta personas que prediquen la justicia de Dios. Ahora está empezando este reavivamiento, ya por todo el mundo se está despertando este mensaje, ¿verdad? El de la justicia de Cristo. Se está volviendo a poner en alto el mensaje de Wagner y Jones, pero también vuelve la oposición por parte de muchísimos dirigentes. ¿Y qué hablan en su lugar? La perversión más absoluta del Evangelio. Como que no hay victoria sobre el pecado, como que Jesús vino con una naturaleza como Adán antes de pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo ahora en Isaías 54, 17, que nos dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta palabra salvación, no sé si recordáis el primer tema cuando analizamos en el hebreo Joel 2.23, que analizamos la palabra lluvia, el cual era maestro o instructor en justicia, y luego la palabra tiempo, y era esta misma que sale aquí en Isaías 54.17, la palabra que se ha traducido aquí como salvación. Es la palabra original sedaká, y que recordáis que decía virtud moral, justicia, rectitud. Con lo cual aquí volvemos a leer: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, su justicia, su virtud moral, su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. ¿De dónde proviene, por tanto, la justicia de Dios? Proviene de Jehová. ¿De dónde proviene el mensaje de la justicia de Cristo? De Jehová. No proviene de los hombres. Es enteramente de Jehová. No proviene de Jehová y de los hombres, sino que es un mensaje que nos da el Espíritu Santo, el instructor en justicia, el Espíritu de Cristo, y nos lo da enteramente como es. Lo que debemos hacer no es manipularlo, no es cortarlo, añadirle, etc. Es aceptarlo y vivirlo, creerlo y profundizarlo. Ahora lo vamos a seguir viendo, porque la clave de todo es el creer. Y eso es lo más importante que debemos tener en mente, para que los ángeles malos no nos distorsionen. Lo más importante es la fe, y la fe es creer. Lo vamos a ver en un momento. Fijaros, vamos a avanzar un poquito y vamos a leer Job 29, 23 y Salmos 81, versículos del 10 al 12, que nos dicen así, siguiendo con la idea, no hay quien clame por justicia. Pues, ¿qué debemos hacer? ¿En qué actitud debemos estar cuando oímos este mensaje? Cuando leemos los artículos originales del mensaje de 1888, cuando leemos los versículos bíblicos, ¿cuál actitud debemos tener? Cuando escuchamos un sermón que en verdad es verdad. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estar con el ceño fruncido? ¿Estar durmiéndonos? ¿Estar mirando el teléfono? ¿Estar distraído? ¿Estar hablando? ¿Estar en casa viendo un tema y haciendo 1000 cosas a la vez y solo oyendo de fondo?
No, esa no es la actitud. Fijaros qué dicen esos versículos que os he comentado. Job 29:23. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. ¿Recordáis los pajaritos, no? Pequeños, cuando esperan a que su madre venga a darle los gusanos o su comida, están todos así, con la boquita abierta. Así deberíamos estar nosotros. ¿Buscando qué? Buscando lluvia, buscando esta justicia de Dios, buscando este derramamiento del Espíritu Santo, buscando el mensaje del fuerte pregón. Abrían su boca como la lluvia tardía, deseando este mensaje, deseando esta justicia, no con incredulidad, no con dudas, con certeza absoluta. Fijaros Salmos. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quién llena la boca? Yo. ¿Quién llena de lluvia los que abren su boca? Jehová, no el hombre. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué sucede aquí? El pueblo no oyó. No oyó. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los obligó a creer? Les dije, ¿tenéis que creer ahora porque es el tiempo? No, los dejó. Como dice también la Biblia, ¿no? Él les envía espíritu de error. No es que Dios envíe este espíritu de error y confusión, sino que deja al hombre a su decisión. ¿Rechazas mi mensaje? Pues quédate con tus tendencias, quédate con tus opiniones. ¿Y qué es esto? Error. No puede ser verdad. Si rechazas la verdad, solo te queda el error. Y luego, ¿qué dice? Vamos a volver a leer. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. No sé si os habéis dado cuenta que a partir de 1888 y el rechazo posterior, luego hubo reavivamientos los 2-3 años posteriores, pero finalmente se rechazó el mensaje, ¿no? A nivel general quedó solo en unos pocos. ¿Os dais cuenta que ahí la Iglesia era una? Y a partir de ahí empezaron a entrar doctrinas muy extrañas, vino lo de Kellogg, vinieron apostasías diferentes, vino lo de la Primera Guerra Mundial con la decisión de la Iglesia Adventista en la Reforma, etcétera, etcétera. ¿Y cómo estamos ahora? En multitud de grupitos independientes que creen tener la verdad absoluta, la Iglesia Adventista, la Iglesia de la Reforma en sus varias modalidades, también la Iglesia Adventista Libre, los de la Vara del Pastor, muchísimos grupos, instituciones, incluso organizados adventistas. Y muchos son antagónicos con los otros. Nosotros tenemos la verdad, los otros no. Aquellos son apóstatas, ven a mí. ¿Os dais cuenta qué condición espiritual estamos? ¿Os dais cuenta que necesitamos un arrepentimiento corporativo también y a nivel personal? Debemos aceptar los consejos que nos da Cristo en el mensaje a la Odisea. Este es el mensaje de la justificación por la fe. Debemos arrepentirnos. No somos ni ricos, sino que somos pobres. No lo sabemos todo, en realidad no tenemos ni idea de nada. Somos todo lo contrario a lo que nos creemos. Nuestro orgullo nos ha velado. ¿Veis la importancia de abrir la boca para recibir esta lluvia, para recibir este mensaje con total humildad y no encerrándose cada uno en su verdad y cada vez dividiéndonos más en átomos independientes, que al final nos dividiremos incluso entre nosotros mismos, seremos la mitad de un cuerpo, ¿no? Es ridículo. ¿Veis esta necesidad de arrepentimiento? Cuando hay arrepentimiento, cuando se vuelve a la Biblia, se vuelven las sendas antiguas, las doctrinas erróneas desaparecen, el orgullo desaparece y aparece que la verdad en su máximo esplendor y el amor al prójimo y el amor al hermano. Se han acabado las rivalidades, los sentimientos de suficiencia propia, etcétera, etcétera. Tengámoslo en cuenta porque eso es una parte importantísima para que Jesús vuelva a buscarnos. Si no, ¿a qué pueblo va a venir a buscar? ¿A qué pueblo va a venir a buscar? ¿A cuál? Imposible, ¿verdad? ¿O se nos va a llevar así, siendo trapos de inmundicia? ¿Veis, no?, en qué consiste el verdadero reavivamiento? ¿Veis en qué consiste ya el tema de la justicia de Cristo? Pero vamos a seguir viendo, porque cómo se recibe, ya hemos visto cómo se recibe, ¿no?, en parte, pero vamos a seguir leyendo más, porque la Biblia es literal, excepto si es con símbolos y figuras, los cuales la propia Biblia te da su propia interpretación. Lo otro es literal, no es simbólico, debemos creer lo que está ahí escrito, porque es así, no debemos añadir, ni quitar, ni espiritualizarlo. Fijaros, Romanos 5, 17 y 18, vamos a seguir con el tema de la justicia. ¿Qué nos dice más la palabra de Dios? Nos dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué nos dice aquí de la justicia? Que es un don, con la cual si la recibimos como don del cielo, sin añadir nosotros nada, sin esperar que Dios tome algo de nosotros y lo añada a este don, entonces si la recibimos así como don, enteramente del cielo, será nuestra. Y así también recibiremos el Espíritu.
nos será imputada esta justicia porque la creeremos, la aceptaremos y el Espíritu nos la impartirá y nos hará idóneos para el cielo. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, viendo esa claridad, uno se puede preguntar, ¿por qué no tenemos aún la justicia de Cristo en nosotros? ¿Por qué no tenemos esta vida tan diferente a lo que vemos aquí? ¿Por qué aún somos tan carnales y vamos siempre tomando nuestras propias decisiones y actuando con motivación del yo? Pues porque no la queremos. No creemos esto que estamos viendo, somos incrédulos y eso es el gran problema del cristiano, su incredulidad, el no creer lo que lee. Vamos a leer Romanos 1, versículos del 16 al 17, nos dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El único que hay. También lo dice Pablo, no es que haya muchos evangelios, hay solo uno y luego hay perversiones de este, pero es que no es que haya varios. Y aquí dice que no se avergüenza. ¿Nosotros nos avergonzamos? Pues a nivel corporativo sí. ¿Por qué se rechaza y se detesta tanto el mensaje de 1888? El mensaje de Dios es el Evangelio, el fuerte pregón. Nos avergonzamos del Evangelio. ¿Y eso qué hace que estemos aún aquí, en este mundo de pecado? No nos debemos avergonzar del Evangelio, al contrario, nos debemos gozar. Porque este Evangelio que es poder de Dios para salvación al que cree. Si no crees, si crees una versión, si tienes dudas acerca del Evangelio, si sí, pero no, entonces no hay poder. Este Evangelio no actúa en ti, no hay el poder de Dios en ti porque no crees. Eres incrédulo, con lo cual tú mismo rechazas este poder de Dios, rechazas al Espíritu. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Lo dice literalmente la Biblia. Como lo dice, yo lo creo. Esa es la actitud. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela la justicia de Cristo? Por fe. ¿Dice que se revela por obras propias? No, se revela por fe. Y mira que dice Romanos 10, 17, porque vamos a hablar un poco de la fe, lo cual es básico en este tema. Dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí lo tenemos, la fe es por el oír, y el oír, ¿dónde viene? Por la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios pura, creyendo lo que ahí dice, no las opiniones de los demás, entonces tendremos fe. Entonces el Evangelio será poder de Dios para nosotros, porque la fe viene por el oír que la palabra de Dios, no por el oír teologías extrañas, no por oír lemas budistas, hinduistas, islámicos, etc. No por oír lemas católicos, protestantes, solo por oír la palabra de Dios pura, tal como aquí se encuentra en la palabra de Dios. Lo que dice Dios, lo dice literalmente aquí. Si lo creemos, estaremos en lo correcto. Realmente seremos edificados por este Evangelio y avanzaremos de fe en fe y para fe. Si no, estaremos en una vida cristiana que no es cristiana y estaremos sumamente engañados. Fijaros. Vamos a leer ahora Lucas 8, versículos del 11 en adelante, porque aquí vamos a ver cómo se recibe esta palabra, ¿verdad? Y veremos el de los distintos tipos de personas. Jesús lo explicó muy bien en una parábola, y nosotros vamos a poder identificarnos si somos uno u otro. Vamos allá, Lucas 8, versículo 11 en adelante, nos dice así. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vemos que antes de eso explicó la parábola, o sea, dijo la palabra y ahora la interpreta, la explica. Hay semillas que caen junto al camino y luego ¿qué hace? Lo oyen, pero luego que viene el diablo, quita de su corazón esta semilla y ya no creen, ni se salvan más. Ha durado poco. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otro caso de muchas personas, ¿no? Reciben la palabra con gozo, hay un gran reavivamiento, un gran gozo en su corazón, pero no echan raíces, no profundizan, se quedan simplemente ahí. Creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba se apartan. No creen realmente esta palabra, solo creen teóricamente, pero no creen de verdad. ¿Y cuál es el resultado? Apartarse en el tiempo de prueba. Rechazar al Señor. En tiempos de paz, genial, pero cuando viene la prueba se ve que no son del pueblo, verdaderamente.
Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Ese es el tipo de persona, ¿no? Oyen muy bien, pero nunca la hacen suya. Se van y son ahogados, ¿por qué? Por el mundo, por los afanes de este mundo, por las riquezas. En definitiva, siguen viviendo en el mundo, están en el mundo. Han oído algo, pero no han hecho mucho caso, no ha penetrado en su corazón y en su mente. ¿Y qué hay con esto? Pues no hay fruto, obviamente, no hay ningún fruto. Pero ahora viene el versículo 15, la buena, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí vemos los de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Quiénes son estos? Los que han recibido el mensaje de la justicia de Cristo, los que han recibido el mensaje tal y como viene, los que aceptan la justicia tal como Dios la da. Ni la añaden, ni la quitan, ni dudan. Creen lo que ahí dice. Y estos que retienen esta palabra y son rectos, estos son los que llevan fruto, estos son los que se van a salvar, estos son los que van a dar el fuerte pregón. ¿Veis qué diferencia? Y veis que, claro, ¿no? Hemos conocido todos tipos de personas de una manera o de otra, y nosotros somos de un tipo o de otro. Vayamos al Señor para que seamos de los de este último versículo, los de corazón recto, los que retienen esta santa palabra. No seamos de los otros, porque estaremos un tiempo bien y luego fatal. No nos afectará esta palabra. No seremos de los salvos. Realmente no creeremos el Evangelio, no llevaremos ningún fruto para Cristo. No seremos siervos de Cristo. Dios quiera que seamos los de este último versículo. En realidad Dios lo quiere. ¿Y nosotros lo queremos? Ojalá lo queramos, porque Él está dispuesto a darnos de su Espíritu y que así sea. Es lo que más anhela. Porque claro, viendo eso, los que tienen problemas con el mensaje de 1888, ¿no? Los que critican a Waggoner y Jones, los que critican el mensaje, los que no quieren saber nada, los que no quieren leer los escritos de ellos y que solo leen opiniones de otros, o los que directamente están hartos del mensaje y lo rechazan y solo oírlo ya se van. ¿Qué sucede con ellos? Yo nunca lo he entendido, porque es un mensaje precioso, realmente te llena de gozo, es fantástico y te cambia la vida. ¿Cómo alguien puede rechazarlo? Pues porque no quiere este cambio. Está muy contento, es de esas, la palabra para él es de estas semillas, o está entre espinos, o está sobre la roca. No quieren saber nada de la palabra, quieren seguir en este mundo, quieren seguir viviendo tal como están, no quieren que venga Cristo por segunda vez. Con lo cual el problema no está en el mensaje, está en las personas que lo rechazan en su corazón. Necesitan precisamente el mensaje para que haya un arrepentimiento total en ellos. ¿Estáis viendo ya cómo se recibe esta justicia? Se recibe por fe y con humildad. Vamos a leer ahora Romanos 3, versículos del 20 al 24, y más adelante leeremos los versículos siguientes. Nos dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio del ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Otra vez, como dice Romanos 1, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos en dónde está la justicia y la salvación: en Cristo, mediante Cristo Jesús. ¿Y cómo somos justificados? Que ya vimos el otro día que ser justificado es ser hecho justo de manera integral, no es una mera declaración, no es un mero speech. Gratuitamente, somos justificados gratuitamente. ¿Recordáis que también lo vimos en el tema 2, el tema titulado El mensaje del tercer ángel, primera parte? Somos justificados gratuitamente, nada tenemos que añadir nosotros, no tenemos que hacer nada por nosotros mismos para que Dios nos dé su justicia, nos la da gratuitamente. Es un regalo del cielo, es un don del cielo, es un presente enteramente hecho en el cielo para nosotros. Vamos a leer ahora un ejemplo de reavivamiento en los años posteriores a 1888, para que nos sintamos identificados o no, para que veamos lo que produce este mensaje en casos prácticos y reales. Vamos a leer en Mensajes Selectos tomo 3 de la página 206 en adelante. Nos dice así: cuando nuestros hermanos y hermanas abrieron sus corazones a la luz, ¿cuál es el requisito? Abrir sus corazones a la luz, no estar encerrados, no estar llenos de prejuicios. Obtuvieron un mejor conocimiento de lo que constituye la fe. El Señor fue realmente precioso.
Estuvo listo para fortalecer a su pueblo. Las reuniones continuaron una semana más de lo que se había programado. Aquí estáis viendo que está sucediendo algo, ¿no? Que el interés es abrumador. Se programan reuniones para una semana y duran otra más. ¿Dónde se ha visto eso, no? Es la actuación del Señor y las ganas del pueblo de conocer más y más. Sigue diciendo: se suspendieron las clases y todos hicieron un esfuerzo ferviente por buscar al Señor. El pastor Jones vino desde Boston y trabajó muy fervientemente por el pueblo, hablando 2 veces y en algunas ocasiones hasta 3 veces por día. El rebaño de Dios fue alimentado con alimento que nutre el alma. El mismo mensaje que el Señor envió a su pueblo que vive en este tiempo fue el que se presentó en los discursos. Las reuniones se realizaban desde temprano, por la mañana hasta tarde en la noche, y los resultados fueron muy satisfactorios. ¿Veis qué enorme reavivamiento que hubo en aquel momento en Boston? Reuniones de mañana hasta tarde. ¿Qué diferencia con ahora? De que si el culto dura 1 hora ya tenemos sueño, estamos hartos, ya nos quema la silla, nos quema el banco, ¿no? Ya estamos mirando el móvil, hablando con el otro, con la mente a saber dónde, ¿no? Pues ahí cultos mañana, tarde y noche, con alimento de verdad. Claro, otra cosa son cultos que no tienen ningún interés, ¿no? Cultos donde solo se explican anécdotas y tonterías semejantes, ¿no? Pero cuando hay alimento de verdad, cuando hay alimento de Dios que nutre el alma, luego el tiempo pasa volando. No te das cuenta y has empezado a la mañana y ya estamos a la 1 de la madrugada. Y ahí estamos. ¿No os ha pasado alguna vez esto? A mí sí, muchas veces. Estoy seguro que en algunas ocasiones a vosotros también. ¿Veis cómo actúa el mensaje de la justicia de Cristo? Que suspende incluso todo lo mundano. Adiós las clases. Vamos a alargar más estas predicaciones porque esto es el alimento que queremos. Eso es lo que verdaderamente interesa al ser humano. Vamos a seguir leyendo un poco más. Nos dice: tanto los alumnos como los maestros han participado grandemente de las bendiciones de Dios. Se sintió la obra profunda ¿de quién? Del maestro, del instructor en justicia, del Espíritu de Dios en casi todos los corazones. Los que asistieron a la reunión dieron un testimonio unánime. Eso es prueba de que el mensaje era verdadero y que era este mensaje de la justicia de Cristo. Unánimes, como los apóstoles antes de recibir la libre temprana. Testimonio unánime de que habían obtenido una experiencia que sobrepasaba todo cuanto habían conocido antes. Testificaron de su gozo al sentir que Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones estaban llenos de agradecimiento y alabanza a Dios. Una dulce paz inundó sus almas. Amaban a cada uno y sentían que podían descansar en el amor de Dios. Sigue diciendo el siguiente párrafo: nunca he visto un reavivamiento avanzar en forma tan completa. Y sin embargo, y aquí está un punto importante, y sin embargo estar tan libre de toda excitación indebida. Es otra cosa importante. ¿Qué es un verdadero reavivamiento? Es donde se dan mensajes que nutren el alma, es donde se predica la verdad, no donde está lleno de actividades y llenos de exaltación propia y sobre todo, como dice aquí, no volvamos atrás, excitación indebida. Esto mucha gente, el mundo cristiano, lo ve como un reavivamiento, ¿no? Una manifestación del Espíritu de Dios. ¿Qué engañados podemos llegar a estar? ¿Qué son en esas manifestaciones de hablar con lenguas o esa excitación con música y de wow, todo el mundo alabando, mirando al cielo? Es la obra del diablo. Nos dice que es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no actúa así, no actúa con excitación indebida, no actúa con barullo, etc. Son los ángeles malos que están actuando ahí, confundiendo a la gente. Un verdadero reavivamiento es lo que hemos visto aquí. Mensajes de verdad pura, mensajes de verdad bíblica que nutren el alma. Eso hace que la gente que quiera escuchar y se convierte en escuchar desde la mañana hasta la noche, sin ningún tipo de excitación, con equilibrio, sin sentimentalismo. Hay una moda, ¿no? También de al final en campañas, al terminar el último culto, pues el predicador, si es pastor, sobre todo, invita a la gente, ¿no?, a pasar adelante. Pero ¿qué sucede? Hay música de fondo, musiquilla que atrae, ¿no?, que pone sensible, y después de hablar ciertos temas que pueden estar bien o mal, pues ¿quién acepta el llamado de Dios? Así sucede en realidad. La persona tiene un proceso. Uno ha de valorar la verdad, creerla, profundizarla, analizarla y luego dará el paso de forma genuina. No solo para tenerlo grabado en un vídeo. Mira, han pasado 10 adelante queriendo dar el paso de bautizarse o queriendo aceptar al Señor. Eso no funciona así. A veces puede funcionar así, pero no funciona así siempre. Y menos con música de fondo, con palabras lentas, con palabras amigables, etcétera, para que pase la gente. Parece mentira que tanta gente, incluso gente renombrada y que está en la verdad, caiga en ese tipo de actividades. El verdadero reavivamiento ya lo hemos visto. Tenemos un ejemplo de lo que sucedió en Boston en aquel momento.
Eso es un verdadero reavivamiento, donde hay humildad, donde hay sobre todo ganas de conocer la palabra de Dios, donde uno entiende realmente el significado del mensaje de la justicia de Cristo. No se van dando saltos y amén, amén, amén a casa, se van tranquilos, pensativos, equilibrados. Última parte de esta cita, dice así, para que no tengamos duda alguna de que estamos hablando de la justicia de Cristo. Dice, hubo muchos que testificaron de que al presentarse las verdades escrutadoras habían sido convencidos de que eran pecadores a la luz de la ley. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la vieron como trapos de inmundicia en comparación con la justicia de Cristo, que es la única que Dios puede aceptar. ¿Cuántas justicias puede aceptar el Señor? La de Cristo es la única que Dios puede aceptar, nada de justicia propia. Y en este reavivamiento la gente lo entendió. Se acabaron las obras propias, teñidas con el yo, basadas en el yo. Únicamente debemos aceptar la justicia de Cristo. Y ésta hará las obras en nosotros. Pero si no nos entregamos completamente al Señor, no va a suceder. Si no aceptamos la justicia tal y cual viene, si no creemos la Biblia lo que dice, oímos la palabra tal cual es, no la vamos a recibir. Porque aún habrá cosas nuestras que queramos añadir a este mensaje. Y eso así no funciona, o se recibe entero o no se recibe. Siguiente cita, página 207, para ver exactamente el año también de cuando sucedió esto. Nos dice así, aunque no habían sido transgresores abiertos, se vieron a sí mismos depravados y degradados de corazón. No me digáis que esto no es aceptar y convertirse del estado laodicense al estado correcto. Habían reemplazado al Padre Celestial por otros dioses. Fijaros, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Habían reemplazado a quién? Al Padre Celestial. ¿Por quién? Por otros dioses. ¿Eso no recuerda 1 Corintios 8:6? Pablo, hablando de los muchos tótems y dioses que había en aquellas poblaciones, dice, hay muchos dioses en el mundo, pero más para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Fijaros, no voy a entrar en el tema, pero analizarlo. Aquí dice, habían reemplazado al Padre Celestial. ¿Quién es el Padre Celestial? El Dios eterno. A este por otros dioses. ¿Qué dice aquí y qué no dice aquí? Os lo dejo como tarea, porque no es el tema, pero creo que esta cita también es cabal para entender el tema de la deidad. Vamos a siguiendo adelante. Habían luchado por abstenerse de pecado, pero habían confiado en su propia fuerza. Debemos ir a Jesús tales como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas impotentes sobre nuestro compasivo Redentor. Y esto es un artículo que aparece en el 5 de marzo de 1889. Como veis, ahí seguían reavivamientos, seguía el pastor Jones yendo a dar estos mensajes, si hacía falta un año después. Ya se había rechazado, pero aún había gente que quería. Y la prueba de que era verdad es esto, ese tipo de reavivamientos que hemos leído aquí. ¿Veis qué importante el mensaje de la justicia de Cristo? Vamos a leer ahora un par de citas, que están en Eventos de los Últimos Días, página 159. Nos dice así, nos hablan de este reavivamiento, de este mensaje de la justicia de Cristo que ha de resonar por todo el mundo, de este mensaje final, de esta lluvia tardía. Nos dice así, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá ante el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿A qué creéis que se está refiriendo? Al mensaje de la justicia de Cristo, al fuerte pregón, que es la lluvia tardía y es el mensaje de la justicia de Cristo. Habrá un avivamiento como en los tiempos apostólicos, de la verdad primitiva, la verdad pura, la verdad bíblica, no teorías nuevas, no perversiones del Evangelio, no doctrinas de hombres. La verdad pura sin levadura. Un avivamiento como fue en Pentecostés, como en el tiempo de los apóstoles, como cuando descendió la lluvia temprana sobre ellos y dieron el Evangelio al mundo que ellos recorrieron en aquel momento, y a nosotros también a lo largo de las épocas. ¿Veis que se trata del mensaje de la justicia de Cristo? Sigamos leyendo ahora, por eso, retomando Romanos 3. Hemos leído del 20 al 24, ahora vamos a leer del 25 en adelante, porque nos dice algo más. Y tenemos que hablar también de un personaje concreto que aparece en la Biblia, para ver claramente cómo se recibe esta justicia, cómo somos justificados, y veremos qué sencillo es. Dice así, Romanos 3.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado. Cuando la es justificado ya vimos que significa ser hecho justo integralmente por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Creéis lo que aquí dice? Yo sí. Y cuando lo creamos, debemos profundizar en ello. Ahora vamos con un personaje muy famoso en la Biblia. Y él también fue justificado. Y veremos cómo lo fue. ¿Qué nos dice literalmente la Biblia de cómo fue justificado? Vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Muchas veces se dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas y Santiago acerca de Abraham? Gálatas 3:6 y Santiago 2:23 nos dicen lo siguiente, de forma más clara imposible. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le fue contado por justicia a Abraham? Su fe, el creer a Dios. Él creyó lo que Dios le dijo, y eso automáticamente le fue contado por justicia. Y Santiago nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Con lo cual, ¿cuál es la previa para ser justificado, para ser hecho justo? Creer lo que Dios dice. Cuando uno es incrédulo, no será nunca justificado. Será justificado por sus propias obras, que hemos visto que no valen para nada. Son trapos de inmundicia. Pero si uno cree como niño lo que Dios dice en su palabra, entonces seremos justificados. Abraham lo fue. Creyó lo que Jesús, en este caso Cristo le dijo. Y fue justificado. No pasaron minutos, no pasaron segundos, no pasaron semanas, ni meses, ni años. Fue justificado al momento, al instante. Veremos un poco más de Abraham. Vamos a leer Romanos 4 del 20 al 24. Nos dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí vemos, no dudó, no fue incrédulo, creyó perfectamente en la promesa de Dios, estaba plenamente convencido. La pregunta es, ¿nosotros estamos plenamente convencidos de lo que la Biblia nos dice? ¿Estamos plenamente convencidos de lo que nos dice el mensaje de 1888? ¿Estamos plenamente convencidos de lo que hemos oído hoy y en los temas anteriores que os he presentado? ¿Sí o no? Si es sí, bien. Si es no, aún tenemos incredulidad y no nos hará ningún efecto la justicia de Cristo porque no la podemos recibir en incredulidad. Sigamos leyendo, versículo 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué le fue contada por justicia? Esta fe, el creer a Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos es contada por justicia esta fe si tenemos la misma? A nosotros igual que Abraham. ¿Creemos que a Abraham le fue contada por justicia? ¿Creemos que a nosotros nos es contada por justicia? Lo dice claramente la Biblia. ¿Lo creemos o no? Es una pregunta y una respuesta que debe ser respondida por cada uno de nosotros. Pero la respuesta es clara, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Sí lo debemos creer, y lo debemos creer de todo corazón, como la semilla que cae en un terreno bueno, que hemos visto antes, que esta da rectitud, da virtud moral y sigue hasta el fin. O vamos a ser como la semilla que cae en espinos o sobre la piedra o al lado del camino. ¿Creemos realmente que Abraham fue justificado por creer? ¿Nosotros somos justificados por creer también? ¿Por creer este evangelio? Por supuesto que sí. Sigamos leyendo un poco más. Ahora, el mismo capítulo, pero versículos del 1 al 5. Romanos 4, versículos del 1 al 5. Nos dice así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Una vez más, otro texto que dice, creyó Abraham y esto creer,
o este creer, mejor dicho, le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. ¿Y qué nos dice ahora Romanos 5? ¿Qué nos dice ahora Romanos 5? El capítulo que viene después de este capítulo 4. Romanos es un libro maravilloso. Ya leímos el otro día partes del capítulo 7 y el 8. Ahora estamos leyendo partes del 3, partes del 4 y ahora vamos a leer los primeros versículos del 5. Mirad qué cadena áurea más maravillosa nos hace Pablo. Romanos 5, del 1 al 5. Nos dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué claro, ¿no? Justificados como, hechos justos como, por la fe. Y así tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor. De nuestro Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí lo tenemos todo lo que hemos estudiado aquí. ¿Recordáis aquella semilla, no? Que cuando la recibe, oye la palabra, pero cuando viene la prueba se aparta? Aquí no. Aquí se sabe que, como dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto tienen en su mente los que reciben el Evangelio tal como es. Los que reciben la semilla y les hace verdadero efecto durante toda su vida. Los que son verdaderamente fieles. ¿Y qué nos dice aquí al final? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Gálatas 4, ya lo vimos el otro día, dice que el Señor envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué más queremos? Es este Espíritu el que nos imparte la justicia de Dios y el que nos hace idóneos para el cielo si nos dejamos. ¿Veis qué claridad meridiana? Parece un mensaje extraño, complicado. No, es un mensaje como Dios los envía. Para el pueblo, todo el mundo lo puede entender, hasta un niño. No hace falta estudios de teología, ni ser un pastor, ni saber no sé qué idioma. No. Es para todos y es muy fácil de entender. La Biblia, leída tal como es súper sencilla de entender. Cuando podemos de nuestra levadura decimos que sí, pero no, ¿qué tal? Entonces ya no se entiende nada. Entonces hay confusión, entonces hay Babilonia en nuestras mentes. Los ángeles malos actúan ahí. Pero si creemos de corazón, con toda nuestra mente, lo que dice la Biblia, lo que Dios nos dice, entonces tenemos un cerco a nuestro alrededor de ángeles buenos que nos ayudan a entender. Y también al Espíritu. Vamos a leer un poco más en Gálatas 3, 14, 15 y también el versículo 29. Nos sigue hablando de Abraham. Fijaros que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Qué es esta bendición de Abraham? La justicia por la fe. Y cuando lo recibimos, también recibimos al Espíritu Santo, al Maestro, al Instructor en justicia que nos circuncida en nuestro corazón. ¿Lo veis? Dice, esta bendición, esta justicia de Cristo alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué recibimos también al recibir la justicia por la fe? Recibimos el Espíritu, el cual nos la imparte. Y versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Otra vez lo mismo. Si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y somos parte de la promesa, de lo que Dios le dijo, que su descendencia será incontable, más que las estrellas del cielo. Él lo creyó. ¿Nosotros lo creemos? Esa es la única respuesta o la única pregunta que nos debemos hacer. Si la respuesta es sí, vamos a ver bendición en nuestra vida, un cambio total. Seremos hechos justos. Si la respuesta es no y seguimos en dudas, en incredulidad, en Babilonia, en oscuridad, siempre estaremos dudando de todo. Yo conozco gente así. ¿Y cuál es su vida? Es una vida de miedo, de temor, de siempre, ay, no sé si aquí, si allá. Qué triste, ¿no? Con la seguridad que nos ofrece el Evangelio de Cristo. Mirad, y hemos visto, ¿no?, que, ya vamos terminando el tema, y hemos visto que lo único que nos mantiene fuera de la justicia de Cristo, lo único que nos mantiene, y ahora lo vamos a ver más en este mundo, ¿qué es? La incredulidad, la falta de fe. Nuestra incredulidad es lo que nos mantiene aún aquí, en este mundo de pecado, pasando días, años y meses, semanas, y aquí, y Cristo aún no viene.
Vamos a leer unas citas y luego al final os voy a dejar un pensamiento que seguramente os cambiará de paradigma, el tema de los eventos finales. Os voy a dejar un pensamiento que yo no he oído a nadie, ¿no? Yo me lo he hecho estudiando el mensaje de 1888. Quizá vosotros, algunos de vosotros también habéis pensado en eso. O si no, os sorprenderá, ¿no? Pero vamos a ver algo, porque el paradigma que tenemos de los eventos finales y del mensaje final del fuerte pregón, lo es todo. Eso dictamina nuestro proceder en esta vida. Dictamina si aceptamos realmente la justicia de Cristo o no. ¿De qué depende la segunda venida de Jesús? Mirad esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 78 en adelante. Nos dice así: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto en ellos. Aquí vemos, no era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que la venida de Cristo se demorara tanto. Entonces, ¿la segunda venida depende de llegar a cierto punto de años en la historia? Según esta cita, no, porque si fuera así, esta cita no tiene ningún sentido. ¿Y cuál fue el problema de Israel en el desierto? Dios quería salir y ir al Canaán, tomadla ya, ¿para qué estar tanto tiempo? La incredulidad y la rebelión hicieron que estuvieran 40 años en el desierto y que muriera la generación incrédula para que entraran los descendientes. Ahora nos está pasando lo mismo desde hace más de 130 años. Sigamos leyendo el siguiente párrafo. Dice: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Aquí lo tenemos a la mente. ¿Qué dice la cita? Vamos a leer: los mismos pecados que incredulidad, murmuración y rebelión que hicieron que Israel tardara 40 años en entrar a la tierra de Israel, a Canaán, es lo mismo que nos está demorando la entrada de nosotros al cielo y que se produzca la segunda venida de Jesús. ¿Cuánto llevamos? Más de 130 años, desde el 88. Imaginaros. ¿Y qué sucede? Que la incredulidad, la mundanalidad, falta de consagración, contiendas, ¿no es el pan de cada día? ¿No somos completamente laodicenses? ¿Estamos desprovistos de este mensaje? ¿Veis la necesidad de conocerlo y aceptarlo? Porque ¿qué es el pan de cada día? Controversias, contiendas entre el pueblo de Dios, peleas continuas. Yo estoy harto y cansado de muchos grupos de WhatsApp en donde hay unas peleas tremendas por todo tipo de doctrina. Y quizá unos dicen lo correcto y otros no, pero el espíritu es abominable. Se echan los leones encima, unos se acaban gritando, uno se va del grupo, el otro no sé qué. ¡Qué espectáculo tan impresionantemente satánico estamos dando muchas veces! ¿Qué más dice? Mundanalidad, falta de consagración. A veces da pena, ¿no? Lo sencillo que es el Evangelio, lo sencillo que es el plan de salvación. Ya estaríamos en el cielo y aún estamos aquí. ¿Por qué? Porque no creemos nada, no creemos la verdad, creemos siempre la mentira o creemos la verdad a medias, lo cual es no creer. No creemos la Biblia, lo que Dios nos dice. Queremos siempre añadir algo más o cambiarlo y así no se recibe la justicia de Cristo. Fijaros, vamos a seguir leyendo un poco más. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 448, párrafo 4, nos dice así: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Mirad, esto se escribió hace muchos años y dice en aquel tiempo: Cristo ya había venido a la tierra, así que si el mensaje se hubiera dado al mundo, si el pueblo hubiera aceptado el mensaje y lo hubiera dado al mundo, Cristo ya habría venido y estarían ya los salvos en la ciudad de Dios. ¿Os dais cuenta? Y aquí viene el pensamiento, que nosotros y yo no hubiera nacido, mis padres no hubieran nacido, mis abuelos tampoco, y los abuelos por poco tampoco hubieran nacido. ¿Os dais cuenta que parece que siempre estemos al final del tiempo y es así, pero tenemos una idea equivocada? Estamos esperando que llegue tal año, estamos esperando que el Vaticano haga tal cosa, estamos esperando que tal o que cual, pero
¿Os dais cuenta que ya hace muchos años que Cristo pudiera haber venido y ya estarían los salvos en la Canaán celestial? ¿Os dais cuenta que no es menester o no era menester para la segunda venida de Cristo todo el desarrollo tecnológico que tuvo el siglo XX y ahora sobre todo el siglo XXI? ¿Os dais cuenta que no habrían hecho falta las dos guerras mundiales y todas las demás guerras del siglo XX, ni lo que hay en este siglo XXI? ¿Os dais cuenta incluso que no, para que venga Jesús, no habría hecho falta que Mussolini naciera, subiera al poder y diera los terrenos actuales del Vaticano al Papa, devolviéndolo así una parte de tierra o poder? ¿Os dais cuenta, no? A veces hablamos de que la herida del Papa debe sanar, sí, así lo dice Apocalipsis, ¿no? La idea de Babilonia, ¿no? De esta primera bestia. Pero ¿os dais cuenta que no hacía falta nada de lo que ha pasado en todo el siglo XX y XXI para que la herida sanara? Ya estaba sanada de antes. Cristo hubiera podido venir en el siglo XIX. Ya había ahí el Concilio Mundial de Iglesias, la unión de todas las religiones, buscarlo, ya existía. En Estados Unidos, en el 88, estaba ya un proyecto de ley nacional para implementar una ley dominical. El propio A.T. Jones fue al Congreso a defender el sábado ante el senador Blair, que era el proponiente de esta ley dominical federal. No sé si aún está ahí, en stand-by. Pero os dais cuenta cómo todo se iba acelerando. ¿Por qué? Porque el mensaje de la lluvia tardía ya se había dado. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo lo rechazó. ¿Y qué separó también la ley dominical federal en Estados Unidos? Y hubo todas las divisiones y pasó todo lo que ha pasado en el siglo XX. Pero os damos cuenta, siempre estamos esperando que eso tiene que cumplir, eso tiene que acabar así. ¿Os dais cuenta que para que venga la ley dominical no hacía falta toda la controversia actual del clima? Que vemos claramente que es el plan de Satanás para que el Vaticano actual lo use para legar una ley dominical. Eso está ahí en camino. No sabemos si se va a dar al final, porque el pueblo de Dios estará preparado. No sabemos si esta va a ser la vencida. Ojalá que sí. Pero lo más importante es, ¿os dais cuenta que no hacía falta nada de todo eso que ha pasado para que Cristo viniera? A veces ponemos el foco en los eventos y en que esto tenía que pasar para... No, Señor. A partir de que se da el mensaje del fuerte pregón, todo, si se acepta, todo va rapidísimo hasta que Cristo venga. ¿Os dais cuenta, verdad? A veces confiamos tanto en... Mira, el Papa fue a Estados Unidos en el Congreso en el 2015, nunca visto, y todo el mundo aplaudiéndolo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que han pasado y pasan en el mundo, ¿no? Las sociedades secretas, los planes, la contaminación del aire, los incendios, los terremotos, la llamada pandemia del 2020. Nada de esto era menester o es menester para que Cristo venga. ¿Qué es lo único que es menester para que Cristo venga? Que el pueblo acepte el mensaje de la justicia de Cristo, que acepte la justicia de Cristo en su corazón, que acepte la lluvia tardía, el mensaje del fuerte pregón, para que pueda darlo al mundo, todo el mundo lo conozca, tome una decisión, ahí la gracia se cierra, caen las plagas y viene Cristo. Eso es lo que es menester para que Cristo venga. Lo dice Apocalipsis 7. Los ángeles están aguantando los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Esto es lo que es menester y en lo que nos debemos focalizar. Porque lo otro va avanzando, pero está trabajando en círculo. El catalizador es esto, que el pueblo esté preparado, que haya aceptado la justicia de Cristo. ¿Veis que cambie de paradigma en el pensamiento que debemos tener como adventistas? Porque ¿qué dice ya para terminar? Última diapositiva. Romanos 8, versículos del 19 al 22. Nos dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? La manifestación de los hijos de Dios, la aparición, la manifestación de este pueblo que realmente acepta y cree lo que Dios dice en su palabra, que acepta esta justicia y que recibe el Espíritu para que se la imparta. Este pueblo que es hecho idóneo por el Espíritu para ser apto, para ser salvo. Eso está esperando la creación, esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está gimiendo a una, nos dice, ¿no? Está también en esclavitud. Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad en que en todo el pecado que se ha habido en todo el siglo XX y siglo XXI, estamos sufriendo aquí en este mundo, están viniendo más nacimientos a este mundo, está sufriendo más el medio ambiente, está sufriendo más todo a causa de que no se han manifestado los hijos de Dios aún. Satanás va haciendo sus obras, va actuando y a veces nos damos cuenta solo
miramos lo que hace el diablo, pero no miramos lo que Dios nos pide a nosotros. No miramos nuestra parte en el conflicto. Siempre estamos esperando que pase algo para luego reaccionar. Cuando, ya lo he comentado, lo que cataliza la ley dominical, los eventos finales directos hacia la segunda venida de Jesús, es la manifestación de estos hijos de Dios, la formación de un pueblo que acepte este mensaje de justicia, que acepte la lluvia tardía y la pueda predicar a los demás. Os dais cuenta, ¿no?, que cambie de paradigma, y espero que hayáis entendido cómo se recibe la justicia de Cristo. Veis que es muy sencillo, que no tiene mucha ciencia, no es complicado, esto niño lo puede entender. Espero que este culto sea de bendición, igual que todos los otros que he presentado en este canal, El Clamor de Medianoche, porque el único objetivo es este, que conozcáis y que sea una realidad en vuestra vida. Mi único objetivo de los temas presentados aquí en mi canal es esto, es apresurar la venida del Señor, mostrar el Evangelio correcto. Para eso antes he de estudiarlo, he de leerlo, puede tardar semanas, años o meses, da igual. Debo tener confianza absoluta en esto, en la verdad. Debo creerla de corazón y cuando es así se puede predicar a los demás. Mi objetivo no es tener likes, tener visitas o ser famoso, que me inviten aquí o allá. Mi objetivo es que venga Jesús por segunda vez. Mi objetivo es prepararme con la justicia de Cristo para que Cristo pueda volver y ayudar a preparar a otros, a que conozcan el verdadero mensaje y a que realmente acepten esta justicia y sean idóneos para el reino de los cielos. Eso es lo que más anhelo y espero que pase muy pronto. Llevamos más de 130 años de retraso. Que Dios os bendiga. Nos vemos pronto. Compartamos este mensaje con familiares, amigos, compañeros de trabajo y cada esquina de la ancha faz de la tierra. Nos veremos en nuestro próximo encuentro. ¡Maranata!